Today we are going to work with the student's book on page number 106. In this page we have 3 activities. The first activity say, write the letter C, China, or NY, New York, according to the places where each items belong. Let me do, assume. Yes, okay. For example, the Great Wall is in China or is in New York. ¿En dónde está the Great Wall? In China, right? So you need to write letter C. Escribe la C, letter C. The Empire State Building is in China or in New York? It's in New York. Very good. And you need to investigate the Terracotta Museum of Modern Art, Brooklyn Bridge, and Gobi Desert. Necesitas investigar en qué lugares están estos. In China or in New York, please. Very good. So now, number 2, listen and mark. Le vas a poner una palomita y un tache. Fíjate muy bien. Este niño, Kevin, vivió unos años en China cuando él era pequeño. Pero ahora, Kevin live in USA. Ahora vive en Estados Unidos. Si te fijas, aquí es could y couldn't, y aquí es can or can't. ¿Por qué? Recuerda que could y couldn't es el pasado de can't, es podía o no podía. Y can y can't es puedo, es el presente, can, y can't es no puedo. Ok, te voy a poner acá, déjame ponerte las imágenes, para que puedas escuchar el audio e ir viendo, ¿no? Es que esta está medio raro. Déjame acomodar aquí un poquito la pantalla para que podamos ver mejor. Hago un poquito esto más grande y este también. De hecho, bueno, pues ahorita uno lo voy quitando. Very good. Ok. Track number 79. Lo que tú necesitas hacer es revisar si él podía o no podía hacer. For example, visit her grandparents often. Visitar a sus abuelos a menudo. Read the signs in China. Leer las señales en China. Understand or speak Chinese. Entender o hablar el chino. Use signs language, usar el lenguaje de señas. Vamos a ver qué de estas cosas podía, could or couldn't. And now in USA, speak Chinese. Vamos a ver si puede ahora hablarlo o no. Visit his grandparents, visitar a sus abuelos. Read and write Chinese, leer y escribirlo. And visit wonderful places. Okay, very good. So now, listen to track number 79. Vamos a escucharlo. Listen. Track 79. Listen and mark. Many years ago, my family went to live in China because my father had a job there. Wow, it was a long way from our home in New York City. I was 9 years old then. I was very worried about leaving my grandparents, my friends, my neighbors. I couldn't visit my grandparents often. When we arrived in... Ok, aquí está la primera. Dice, many years ago, hace muchos años, my family went to live in China. Mi familia nos fuimos a vivir a China because my father had a job there. Porque mi papá tenía un trabajo ahí. Dice, wow, it was a long way from our home in New York City. Dice, realmente estaba muy lejos de nuestra casa en Nueva York. I was 9 years old then. Yo en ese tiempo tenía 9 años. I was very worried about leaving my grandparents, friends, and neighbors. Yo realmente estaba preocupado por dejar a mis abuelos, mis amigos y mis vecinos. Y aquí está la primera. I couldn't visit my grandparents often. Yo no podía visitar a mis abuelos muy a menudo. Okay, couldn't. So you need to draw. Necesitas dibujar un tachecito. Draw. Very good. Let's continue. China, I felt lost. I couldn't read the writing on the signs. I couldn't understand or speak Chinese. Okay. The next, read the signs in China. Podía, could or couldn't. I couldn't
Read the right on the signs. I couldn't. No podía. Entonces, un tachecito. And the next, I couldn't understand, y continúa acá, or speak Chinese. Yo no podía entender ni hablar el chino. Ok, otro tachecito. Voy a quitar esta para hacer esta más grande. Okay, es la que sigue. Ok, very good. Many people couldn't understand my English, but I could use sign language with some kids in school. Ok, many people couldn't understand my English. Dice, la mayoría de la gente no entendía mi inglés. Aquí no viene nada de eso, así que esa no la vamos a saltar. But, aquí sí viene, I could use sign language with some kids in the school. Pero yo podía usar el lenguaje de señas con algunos niños en la escuela. Entonces, cool. The number one, cool. Ok, visit her grandparents often, couldn't. No podía, ¿verdad? Read the signs in China, couldn't. Understand or speak Chinese, couldn't. And use sign language, cool. Yes, very good. Okay, so now Kevin live in New York. After a few months, I could buy my lunch at school, and I could play with some of the children in my class. Now I'm back in the USA. I can speak Chinese with many Chinese people that live here. Ok. Dice, ahora ya estoy de vuelta en Estados Unidos. I can. Te fijas, ya no es could o couldn't, porque ahora está hablando en presente. Yo puedo hablar. I can speak Chinese with many Chinese people that live here. Ahora yo puedo hablar chino con algunas personas de China que viven aquí. Ok, so can. La primera es palomita, can. Very good, let's continue. Visit my grandparents whenever I want to. I can read and write some Chinese. Okay, I can visit my grandparents whenever I want to do. Whenever I want to, I'm sorry. Ok, dice, yo ahora puedo visitar a mis abuelos cuando yo quiera. Visit his grandparents? Can. Very good. I can read and write some Chinese. Yo puedo leer y escribir algo de chino. Read and write Chinese? Can. Very good. Y la última, the last one. I miss my Chinese friends in China. I can't be with them now. I love the Chinese culture, and I can't visit all the wonderful places that I visited when I lived there. Okay, and the last one, visit wonderful places. Ya no puede visitar hermosos lugares en China. Is can't. So, es tachecito. Very good. Okay, now, and activity number 3. Let me do some. Okay, very good. Activity number 3. Complete the web attaching the stickers about yourself. Vas a buscar stickers en el libro de los stickers en la sección que es la 7E. Dice, when I was in kindergarten, cuando yo iba en el kinder, y aquí nos ponen I could, es yo podía, acuérdate que es pasado, era cuando estabas en el kinder, and I couldn't, y qué es lo que yo no podía hacer. Deben de venir varios ejemplos en el libro de los stickers. Entonces tienes que pegar qué era lo que sí podías hacer, I couldn't do, and I couldn't, y lo que no podías, could and couldn't. Pégalos en el orden que tú te acuerdes de las cosas que podías hacer y que no podías hacer. And then take a picture. Cuando termines, tomar una foto, take a picture for this page and send me the picture to the platform. Thank you. Bye bye.